Muy bien, vamos a trabajar con PCInt para poder ahora comprender cómo trabaja una estructura for como tal. Entonces voy a abrir el diagrama de flujo. Hasta este punto tú ya conoces 4 o 5 en realidad de estos bloques para poder crear algoritmos: asignación, salida, entrada, condición, condición múltiple. Y acá tienes otros 3 complementarios que justamente son los bloques para representar estructuras repetitivas. Vamos a saltarnos directamente al último bloque, que representa un bucle repetitivo for. Voy a arrastrar, ¿ya? Si te das cuenta, se ha creado un bloque como tal que tiene la segmentación de su óvalo, si quieres verlo así, en 4 segmentos. Estos 4 segmentos tienen su razón de ser. Siempre te dije que toda estructura va a tener una variable de control. Entonces, por ejemplo, en el primer corte, en la parte superior, donde está parpadeando el cursor, nosotros colocamos una variable de control, es decir, se me ocurre con, así lo voy a llamar, o como lo habíamos visto en el anterior ejemplo, d, por decir. Y por decir, acá d puede ir tomando valores en un rango. La primera subdivisión en la segunda división horizontal, donde está parpadeando el cursor, nos indica el valor inicial de la variable que va a empezar a contar. En este caso, la configuración inicial voy a colocarlo como 1. La siguiente me dice de qué manera esta variable va a empezar a cambiar su valor, con cuánto de incremento. De momento le voy a colocar 1, y acá hasta qué valor debe llegar, por decir hasta el 10. Entonces, por ejemplo, acá esto es lo que yo estoy representando en esta estructura. Me da a entender de que la variable d va a ser una variable que va a controlar la cantidad de repeticiones que va a haber en este flujo, considerando que d va a arrancar en 1 y tiene que llegar al 10. Ahora, ¿cómo va a llegar al 10? Puede haber diferentes formas de llegar al 10, considerando valores numéricos. Es decir, puede hacer que d se multiplique por 10 y ya llegó al 10. Puede ser que d se incremente en 2, es decir, primeramente sea 1, luego vaya a ser 3, luego vaya a ser 5, etcétera, etcétera. Entonces estos 3 elementos están presentes en esta estructura for. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la acción que yo coloque acá, dentro del bucle, se va a repetir en función a lo que yo haya configurado en la estructura for. Por decir, yo puedo colocar acá hola. Entonces, en función a esto, vamos a ejecutar el algoritmo. Vas a ver que el algoritmo va a repetir 10 veces la instrucción que puse acá. Acá la instrucción era imprimir la palabra hola. Yo será que lo ha hecho, ¿no? De esa manera. 10. Esta estructura for trabaja de la siguiente manera. Necesitamos una variable. Mira, voy a imprimir la variable adicionalmente acá. Voy a imprimir el valor de d. Y quiero que comprendas lo siguiente. La variable d, en pocas palabras, empieza en el valor que lo hemos configurado en el sector de la izquierda, este 1 de acá. Este 1 de acá es el valor de configuración. Mira, cuando yo imprima d, imprime 1. Para la siguiente vez, d debe alcanzar a 10. Esa es mi condición. d debe llegar a 10. Entonces, por cada iteración, por cada vez que se repite, se hace una consulta. ¿Será que 10 ya ha llegado? ¿Será que d ya llegó a 10? Es la pregunta. Entonces, como d valía 1, no se cumple la condición y se imprime. Es decir, que esto se va a repetir mientras d sea menor que 10. Para la siguiente iteración, d se va a incrementar en 1. Observa. La siguiente vez va a incrementarse a 3, considerando que hay el incremento en 1. Entonces, con el incremento de 1 en 1 vamos a llegar hasta el 10. ¿Y cuántas acciones estoy haciendo en el bucle? 2. Las 2 acciones son de impresión. Entonces imprime el valor de d y, en pocas palabras, imprime la palabra hola. Y si observas, la impresión acá nos muestra que la variable d empieza en 1, luego va a 2, 3, 4. Entonces, el incremento que yo configuro acá era de 1 en 1. O sea que si yo cambio este incremento, le puedo decir que vaya de 2 en 2. El resultado es muy diferente. Voy a pasar a ejecutar nuevamente. O sea que acá el resultado ahora es 1, 3, 5, 7 y 9.
Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que la variable d, que se está imprimiendo, arranca en 1 y en cada ciclo tiene que incrementarse 2 unidades. Si tú vas y agarras el 1 y le incrementas el 2, d va a valer 3. Y la pregunta es, una vez que ya he hecho las instrucciones de imprimir 3 e imprimir hola, me pregunto, ¿será que el valor que tiene d ya ha alcanzado a 10? Probablemente no, en este caso no. Entonces vuelve a repetir la instrucción. Le incrementa 2 a 5 a la variable d y vuelve a imprimir hola. Entonces se muestra 5 y se imprime hola. Y nuevamente preguntamos, ¿será que 5 ha alcanzado al 10? No, entonces se incrementa en 2 unidades en este sit la variable d, hasta que en algún punto se rompe la condición y deja de repetirse. ¿Sí? Entonces, esta forma de trabajo en las estructuras repetitivas, por lo menos en un for se tiene inicio, hasta dónde y salto. Bueno, en PCInt la forma en la que se trabaja sería cuánto empiezo, el primer dato, de cuánto salto y hasta dónde. En C++ es en este orden: cuánto, pregunta y de cuánto en cuánto. Estos tres elementos, si te das cuenta, encajan claramente en el ejemplo que te había dado. Necesitamos una variable de control. En el ejemplo que te mostraba en PCInt teníamos esto: de 1, 1 y 10. Entonces, la variable de control para nosotros es d. Te dije que la variable de control inicialmente tiene que estar configurada. Tiene que tener un valor de inicio. Entonces, si observas, la variable d tiene 1. Luego, tiene que haber una condición asociada a la variable de control. Entonces, la condición asociada a la variable de control es de mientras que d sea menor que 10. Se repiten las condiciones. Y finalmente te había dicho que la variable de control debe cambiar. En un for, el cambio se ve en este sector, acá. Es decir, que d va a arrancar en 1 y por cada iteración tiene que incrementarse en 1. Es decir, que d va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que en algún punto va a llegar a 10, luego va a ser 11, y como 11 ya no es menor o igual que 10, si quieres verlo en este for del PCInt, la condición ya no se cumple y se vuelve a ejecutar, bueno, o se termina de ejecutar en realidad las instrucciones que estaban dentro de este for. Entonces un for trabaja de esta forma. Comúnmente tiene una variable de control que se inicializa con un valor semilla, si quieres verlo así, y tiene que llegar hasta un valor tope. Ahora, esto de acá es cómo llego al tope. Entonces puede ser que incrementen más 2, puede ser que incrementen más 3, más 5, etcétera, etcétera. Esto de acá, si te das cuenta, cómo llego está asociado a que la variable de control deba cambiar. Mi semilla está asociado a que la variable tiene que estar configurada. Ahora, la condición está muy vinculada entre esto y esto. Esto es un for, ¿ya? Un for necesita que una variable empiece en un valor, ese valor debe llegar a un tope y debe tener un valor de salto para poder llegar a dicho tope. Eso es un for. Entonces, para poder utilizar un for, vamos a estar haciendo un ejercicio.